Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy vamos a tener un programa en el que vamos a hablar sobre si la innovación se volvió canon. Y me explico, vamos a hablar de China diciendo, si no puedo comprarlo, lo fabricaré. Vamos a hablar de los chips, de todo el relajo que se traen y de la apuesta que está haciendo China por conseguir estos preciados chips en otro lado ante las limitaciones que tienen y bueno, cómo se están poniendo innovadores. Vamos a hablar de 4 al ruedo del código abierto. Vamos a explicar un poco de qué está pasando en esos terrenos. Vamos a hablar de que el winter is coming, o sea, que ya llegó el invierno. Para los que sean fanáticos de Game of Thrones, pues vamos a hablar del lobo que regresó a nuestras vidas. ¿Qué tan cierto es que resucitamos una especie extinta? Bueno, spoiler alert. Mitad sí, mitad no. Vamos a platicar un poquito de eso. Y vamos a hablar también de Terminators de la vida real que utilizan agua en lugar de algún otro sistema mineral. Muy interesantes. Y por supuesto, hablaremos de toda la enorme cantidad de actividad que ha habido en los lanzamientos de la inteligencia artificial. Y si nos da tiempo, también agradeceremos a los seres supernaturales que Katy Perry haya ido al espacio y haya regresado de un vuelo de 8 minutos y que todos estemos muy contentos por ello. Así que con todo eso y mucho más arrancaremos este episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues como escucharon en el intro, tenemos mucho de qué hablar y para hablarlo estamos este servidor de ustedes. Mi nombre es Ricardo Massa y me precio de tener aquí una vez más a el otro tecnófago, porque somos 2. Bueno, somos muchos el equipo, pero los que hablamos y decimos cosas aquí y ponemos incluso hasta la cara, si ustedes quieren seguirnos en YouTube o algunas de esas plataformas con video más allá del audio. Somos 2. Insisto, uno soy yo y el otro es mi amigo Bernardo González, que en este momento está también ya aquí subido en nuestra sesión de Riverside que el señor Mario Terrés amablemente pone para nosotros. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Muy contento de estar aquí, Rick. Y como bien dices, pues somos muchos los tecnófagos, ya más de 1850 en esta gran comunidad que tenemos ahí en Telegram. Y por supuesto el equipo de marketing, que es quien realmente genera todo este contenido y nos ayuda con la producción. El señor Terrés, que hace toda la magia aquí con ahora Riverside, que es este software que nos ha facilitado mucho la vida, al menos a mí. Antes me tardaba varias horas ahí subiendo los videos del teléfono medio artesanal y ahora ya quedan mucho mejor, ¿no? Y sí, mucha actividad, como bien lo mencionas. Otro vuelo de la empresa Blue Origin. Ahora entiendo que fue un grupo de mujeres. Así es. Esta pequeña misión de unos cuantos minutos de llegar a la línea, me parece que es la línea de Kármán, ahí donde se acaba la atmósfera y se desacelera el cohete y luego por la fuerza de la gravedad pues regresa a tierra y todo muy bien. Y pues eso experimentaron, perdóname, si no me equivoco, experimentaron alrededor de 3 minutitos de gravedad cero, digamos, o sea, de poder hacer lo que le llaman weightlessness, ¿no? O sea, cuando pesas cero y puedes entonces hacer todos estos ejercicios muy divertidos, deben de ser, me imagino, pues justo que puedas estar ahí suspendido. Eso tuvieron unos cuantos minutitos y regresaron. Y obviamente, bueno, pues el internet se ha dado vuelo, sobre todo por lo breve y lo cortito, digamos, que es en términos relativos este vuelo. Ya los habrán visto, hay unos memes ahí muy divertidos que comparan esto con el meme de Bob Esponja cuando se suben a una rueda de la fortuna que tiene solamente una curvita ahí súper cortita y sin embargo gritan como si estuvieran en la peor de las de las montañas rusas. De las montañas rusas. Hay cosas muy divertidas al respecto, pero bueno, ahí estaba también la prometida de Jeff Bezos, o sea que se ve que es un vuelo que deben de haber tratado con especial cuidado. Así es. Como digamos aventura espacial, pues no es una gran hazaña, pero todo suma, ¿no? Todo contribuye a... Sí, cómo no. Finalmente es un cohete con toda la complejidad que eso conlleva, hay que lanzarlo,
llevarlo fuera de la atmósfera terrestre y luego pues lo interesante es regresarlo, el cohete aterriza y luego la cápsula con sus paracaídas pues cae ahí en una parte del desierto. Sin lugar a duda todo eso contribuye a esta carrera espacial, ¿no? Y por otro lado pues continúa la actividad de la inteligencia artificial. Por ahí una de las noticias importantes, la empresa OpenAI mandó un mensaje muy sigiloso a todos los que tenemos una cuenta con ChatGPT, donde ahora incorpora la memoria en los chats y ahora se va a acordar, si así lo quieres, también se puede desactivar, pues de chats pasados, de quién eres tú, lo que le estás preguntando, y depende de para qué lo uses, pues puede tener una gran utilidad para no tener que estarle volviendo a recordar, soy un hombre que trabaja en tal empresa o industria y me interesan tales o cuales cosas, ¿no? Ahí te puede ahorrar un poquito de tiempo, ¿no? También Google, como lo había yo mencionado ya en los últimos episodios de aquí en Tecnófagos, ha estado muy activo. La semana pasada, al menos yo lo vi, lanzó un ADK. Seguramente la gente que trabaja más en tecnología está muy familiarizada con un término que se llama SDK, el famoso Software Development Kit. Y ahora, no sé si lo acuñaron ellos o es de alguien más, pero al menos Google lo lanza, el Agent, muy marquetero, Agent Development Kit, ¿no? Que es un kit en este momento enfocado a desarrolladores precisamente para crear agentes basados en inteligencia artificial, ¿no? Es un tema un poco técnico, pero me parece bastante relevante. También para quien desarrolle con estas plataformas de Google, hay un producto que se llamaba Firebase, también de Google. Así es. Para desarrollar. Sí. Y ahora le incorporaron todos estos prompts. Yo ya lo probé y la verdad es que aunque tengas un poquito de idea del tema técnico, si estás en una página web y más o menos sabes que es un HTML, una hoja de estilos, etcétera, pero con una idea leve que tengas, no necesitas que ser, por supuesto que para nada un programador, pues te puedes dar de alta en este sistema y con un prompt en lenguaje natural, tal cual le puedes decir, oye, hazme una aplicación para mis clientes que hagan tal o cual cosa y te lo va a hacer bastante razonable el esfuerzo de la aplicación, ¿no? Y el último comentario, agradezco tu recomendación, que me hiciste saber y también por ahí alguien después lo puso en el grupo de Tecnófagos, de la 7ª temporada de la serie de televisión Black Mirror de Netflix. Duda. Seguí tu recomendación, la que mandaste de no ver el capítulo 1, lo voy a ver al final, porque dicen que es un tema un poco más fuerte. Pero bueno, he visto 2, no sé si tú ya viste alguno, vi La Bestia Negra y el Hotel Reverie. Y la verdad que ambos me parecieron bastante buenos. No voy a comentar absolutamente nada para no spoileárselo a nadie, pero si alguien es fanático de esta serie de Black Mirror, donde se futurea muchísimo con la tecnología, pues ahí hay una recomendación del señor Ricardo Massa para ver esta nueva temporada, la 7ª. Oye, de verdad, sin spoilear nada, pero ya que mencionas Black Mirror, que me apasiona, es impresionante. Mi reflexión al respecto fue qué lejano parecía por ejemplo, en el de Hotel Reverie, que digo, insisto, sin spoilear, hablan simplemente de inteligencia artificial aplicada a generación de contenidos. Y qué lejano nos parecía eso hace unos años, hace un poquito más de un par de años, cuando hablábamos de Black Mirror. Y ahora se ve que ellos mismos, a la hora de escribir el episodio, dijeron, bueno, pues la gente ya está familiarizada con esto, ¿no? O sea, ya podemos como que asumir que esto sí se puede. No, o sea, no te dio esa impresión como que ya dijeron, bueno, todo esto ya está muy cercano, incluso ya es del presente, pues ya ahora sí ya le podemos futurear en serio, ¿no? O sea, y eso me habla más de nuestra cotidianidad que de la ficción, ¿no? Es impresionante las cosas con las que nos hemos acostumbrado en muy poquito tiempo. Sí, absolutamente. Y mira, solo he visto 2, pero leí una crítica digo, que no te spoilea nada, pero nada más a esta nueva temporada. Y algo que marcaba mucho Black Mirror es que aparte de futurear con la tecnología, siempre te presentaban de una u otra manera un escenario distópico, ¿no? Algo donde las cosas se salían de control y salía mal, ¿no? Y digo, al menos en el segundo episodio que vi, el de La Bestia Negra, pues sí acaba demasiado exagerado para mi gusto, pero me quedé con la misma sensación con el del Hotel Reverie, que ya es como una historia más cotidiana, donde ya se incorporó la tecnología, ya se asimiló y empiezas a ver pues beneficios tangibles que ya no son nada de ficción. O sea, hoy en día la propia realidad aumentada, algo de todas estas capacidades de los algoritmos para, digamos, tomar la información de un personaje de ficción
y que alguien se ponga a dialogar con ese personaje, pues hoy es totalmente una realidad, ¿no? Cualquiera de nosotros lo puede hacer. Yo le puedo decir a ChatGPT, oye, quiero que pretenda ser Albert Einstein y te voy a hacer una pregunta de qué significa las computadoras cuánticas y simplemente me dará la explicación de este tipo de computadoras como si Albert Einstein estuviera vivo, que evidentemente a él no le tocó la tecnología de la computación cuántica y pues puede ser interesante, ¿no? Sin duda. Oye, y ya que tocabas el tema de todos los lanzamientos que vimos, en particular de lo de Google, al ratito nos vamos a detener un poquito en el lanzamiento de Llama, pero de Meta, pues. Pero hablando de los de Google, una cosa que me gustó mucho también, y bien lo dices, o sea, se ve que estuvo muy asesorado por todo un tema de marketing, todos estos lanzamientos que hicieron en Google, pero otro término que, de nuevo, igual que tú, no sé si lo acuñaron ellos o sí, se lo están apropiando, pero todo este tema de comunicación de multiagentes, pues ya también lanzaron una plataforma que utiliza diferentes agentes, que te permite incluso tener agentes externos y ponerlos en un solo ecosistema para que tengas ahí muchos agentes de servicio para labores un poco más complejas. Eso me gustó mucho. Me parece que el sello de Google pues es muy natural vaya, le concedemos mucha autoridad a Google en muchos sentidos, entonces creo que era muy natural que ellos se pusieran en esa carrera de decir, bueno, vas a estar trabajando con diferentes plataformas de inteligencia artificial, vas a tener diferentes agentes, muchos de los cuales no son míos, pero tráetelos para acá y yo te los organizo y te pongo este sistema de agente, agent to agent, ¿no? Sí, absolutamente. Hay muchísima actividad en ese terreno, particularmente. Estamos ya totalmente en la era de los agentes. Digamos que los chatbots pues ya quedaron atrás. Los sistemas de, digamos, pensamiento profundo, estos que pueden iterar varias veces o que pueden hacer un análisis de datos, un estudio de mercado o ese tipo de cosas, pues ya prácticamente también todos los modelos lo incorporan. El famoso Deep Research, la realidad es que ya hay un montón de opciones gratuitas, de costo, como tú quieras. Y ahora lo interesante vienen estos agentes, ¿no? Yo me he metido, todavía es un poquito técnico, sí tienes que saber algo de scripts y abrir un ambiente, correrlos, pero a la velocidad a la que vamos, me parece que en unos cuantos meses algunas de estas interfaces se van a simplificar y estos son extraordinarias noticias porque no es otra cosa más que más personas que no tienen por qué tener conocimientos técnicos, pues los van a poder comenzar a utilizar, van a empezar a automatizar seguramente algunas de las tareas que hacen ellos mismos a nivel personal, con su equipo de trabajo, y por qué no al rato se van a poder conectar a plataformas y sistemas de sus negocios, sus empresas, la profesión a la que se dediquen, y me parece que todo esto en su conjunto pues va a hacer que el mercado explote, ¿no? Que haya más oportunidades de hacer cosas. Sin duda. Pues bueno, pues ahí están todos los anuncios parroquiales previos. Muchísimas gracias a toda la gente que, como ya mencionó Bernie, pues nos acompañan en nuestro grupo de Telegram. Súmense a él. Ahí simplemente tienen que bajar la aplicación de Telegram, buscan la palabra Tecnófagos. Ahí estamos Bernie y yo y este nutrido grupo de entusiastas de la tecnología. También pueden mandarnos un correo a tecnófagos@kio.tech o pueden rankearnos en Spotify y activar las notificaciones para que les avisen cada vez que hay un nuevo episodio disponible, cosa que tiende a suceder una vez a la semana. Vamos a las notas, mi querido Bernie, porque sobre todo esta primera, se necesita un PhD en ingeniería de materiales para entenderle, pero vamos a tratar de ser lo más aterrizados posibles con ella. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. La nota se llama "Si no puedo comprarlo, lo fabricaré", y estamos hablando del tema de China. Lo decía yo en el intro. China está, ya hablábamos en semanas anteriores, están muy encendidos, están muy prendidos en la carrera contra Estados Unidos, con la carrera tecnológica. Ha sido bien interesante ver a China reaccionar a la carrera de la inteligencia artificial. China ciertamente, siempre trato de escoger muy bien mis palabras para decir esto, no porque vaya a ofender a nadie, sino simplemente porque quiero tratar de ser preciso. China tiene menos restricciones
que en su mercado que Estados Unidos, ¿no? O sea, requieren de menos autorreguladores y reguladores internos y externos que en Estados Unidos. Entonces, pues por eso pudieron lanzar algunas herramientas como las que ya hemos visto, como DeepSeek y Manus y etcétera, en 5 minutos, no en 5 minutos, pero ensamblan muy rápidamente estas soluciones. Y entonces, esa misma filosofía de China, que bueno, pues el gobierno da las direcciones y ahí dice, ahí háganle como puedan y lancen, pues provoca que China tenga una capacidad de reacción diferente a la que estamos acostumbrados en Occidente. Y entonces andan, bueno, pues imparables, según nos dice la propia nota, porque ahora están terminando una megafuente de luz ultravioleta para fabricar chips. Recordemos que justo pues tienen este gran problema de que tienen sanciones que han desplegado los gobiernos de Estados Unidos, los Países Bajos, la compañía neerlandesa ASML, de la que ya nos has explicado, Bernie, lo sofisticados que son y la competencia imposible que le representan a los que pretenden ponérsela al frente, pues les han prohibido vender a sus clientes chinos equipos de fotolitografía más avanzados. Entonces, las máquinas de ultravioleta extremo, las VE, bueno, pues sin ellas los fabricantes chinos de chips no pueden producir circuitos integrados. Entonces, ahora China pues necesita tener sus propios equipos lo antes posible y pues como desarrollar esta máquina es muy complejo, la estrategia de China para producir chips de vanguardia es muy diferente a la que hasta ahora han utilizado sus rivales. La Academia China de Ciencias persigue generar esta radiación tan importante para producir chips avanzados utilizando un sincrotrón, que es un acelerador de partículas circular que se utiliza para analizar a nivel atómico las propiedades de la materia, como diversos tipos de materiales o incluso las proteínas. A ver, antes de que nos hagamos más bolas, el chiste es que esto se llama HEPS, que es High Energy Photon Source, o fuente de fotones de alta energía, y tiene la capacidad de producir luz ultravioleta de alta potencia, y es una fuente diseñada para generar una gran cantidad de radiación. Entonces, el plan de China es colocar alrededor del acelerador de partículas varias plantas de fabricación de semiconductores a las que el sincrotrón, me encanta el nombre, es como nombre de robot malo de caricatura de los 80, entregará la luz VE de la misma forma en que una central eléctrica entrega la electricidad a sus clientes. Entonces, el punto de esto es que China está muy, muy ferozmente entrándole al ruedo de poder fabricar sus propios chips, de poder bypassear estas restricciones que les han puesto en el mercado internacional. Y aguas, porque, o sea, cuando China pone su mira en esto, en algo, lo van a lograr rebasando por izquierda muy, muy fácilmente, insisto, ante la falta de estos reguladores. Entonces, pues puede ser muy interesante a nivel mundial lo que suceda cuando China empieza a tener acceso a su propia mecánica de chips, a su propia fábrica, a su propia forma de entender cómo tener acceso a los recursos que necesita para tener la inteligencia artificial, la energía, lo que necesita para estar a la vanguardia, ¿no? Sí, absolutamente. Y fíjate que es un tema muy interesante. Debo confesar que ya en los últimos episodios de Tecnófagos ya tengo a mi chat de inteligencia artificial de cabecera, porque ahora en vez de estar usando el tiempo para estar buscando información y leerla, sí, ahora le invierto tiempo en pensar cuáles son las preguntas interesantes, ¿no? Y en este episodio del día de hoy, eso fue lo que hice con todas las notas, ¿no? Dije, a ver, ¿cuáles serían las preguntas interesantes para que me las responda y poder hacer algún comentario interesante, constructivo con la información, ¿no? Y las evidentes, pues son, oye, ¿por qué la empresa ASML es la única que hay en el mundo? Sí. Y son una serie de razones, ¿no? La primera, pues es cuando empezó todo este tema de la globalización, pues se generaron algunas geografías que se fueron especializando de manera natural en desarrollar alguna tecnología por la mano de obra que tenían o las capacidades o lo que tú quieras. Y esta empresa holandesa pues fue desarrollando una serie de patentes que la hicieron única, ¿no? El día de hoy, sí, con todo este desarrollo de chips a niveles de escalas muy, muy pequeñas, nanómetros, donde hay una alta competitividad, pues resulta que la máquina, esta famosa fotolitografía con la cual se imprimen las obleas de silicio con las cuales se fabrican los chips, pues solo hay un proveedor en el mundo, ¿no? Y entonces la siguiente pregunta es, oye, ¿y por qué no le pueden vender a China? ¿Dónde está la prohibición de los Estados Unidos si finalmente la empresa es europea, es holandesa, ¿no? Pues resulta que hay acuerdos comerciales en algunos bloques económicos
y las patentes se protegen no solamente por el país de origen, sino a veces por bloques económicos o industriales, Claro. ¿no? Entonces, aquí de alguna manera el grupo de países donde están metidos Francia, Alemania, Japón y en este caso Holanda, decidieron proteger estas patentes de propiedad intelectual por un tema de seguridad nacional, ¿no? Es un tema más de guerra que de economía, ¿no? O sea, ahí interviene más de cara a la OTAN que algún frente económico, ¿no? Exacto. Y luego le pregunté, oye, ¿y dónde está la complejidad de que alguien le copie la tecnología, no? Pues bueno, el primer problema que tienes si alguien lo copiara, pues es que te vas a enfrentar a las patentes, ¿no? Y claro, como lo acabas de decir, tú podrías decir, bueno, pues yo soy China, a mí no me importa que existan patentes en otro lugar del mundo, yo de todas maneras lo voy a desarrollar bajo los mismos principios, digamos, para no usar la palabra que lo voy a copiar o me lo voy a fusilar. Pueden hacer algo muy similar, pero seguramente lo que ocurriría es que el resto del mundo pues no les compraría la tecnología porque los demás sí respetarían ese acuerdo con esas patentes, ¿no? Entonces, lo que está haciendo China me parece que tiene un doble propósito, ¿no? Uno es que tratar de emular la misma tecnología que tiene ASML, pues es complicado y le va a llevar su tiempo porque le llevó mucho tiempo a Holanda y porque hubo una gran inversión de por medio. En cambio, Sí. si utiliza una vía alterna, que es este famoso sincrotrón, que es un acelerador de partículas, finalmente para poder imprimir las obleas de silicio a estos chips de una manera a una gran escala, Sí. si usa otro approach, otro enfoque, pues no está infringiendo absolutamente nada, ¿no? Y es arriesgado porque pues es meterte a un tema de desarrollo tecnológico donde justo podría funcionar a la primera y entonces eres el ganador, pero también le podrías invertir mucho dinero y mucho tiempo y a lo mejor no llegas a concretar nada, ¿no? Ese es el riesgo. Pero si le sale bien las cosas a China, pues una le daría la vuelta a esta restricción que le estaba poniendo en estos momentos Estados Unidos para no usar la tecnología. En una de esas la podría hacer más económica. Hay que recordar que esa es la fortaleza de China. China, por diversas circunstancias, generalmente cuando tiene una tecnología enfrente, es muy hábil para duplicarla, para emularla, y luego es muy, muy bueno para escalarla, ¿no? Yo he mencionado muchas veces en este programa el tema de la escala, ¿no? Sí. Sin lugar a duda, esa es la fortaleza de China, ¿no? No por nada, pues prácticamente mucha de la electrónica del mundo se produce en China, ¿no? Los famosos iPhones, pues una gran cantidad de los iPhones se siguen fabricando en China, no por otra razón, sino porque tienen muy buena calidad y alcanzan un volumen a un costo que los hace muy competitivos, ¿no? Ahorita es otro tema, por ejemplo, dicho sea de paso, Apple está moviendo los iPhones de China a la India para que entren a Estados Unidos procedentes de la India. Es un mecanismo ahí medio, pues extraño. Iba a usar la palabra truculento, pero ya me la ganaste tú. Un movimiento extraño para cómo hacer esto, ¿no? Pero bueno, finalmente, si le funciona a China y logra con esta tecnología de los aceleradores de partícula poder imprimir estos chips, pues le va a salir el tiro por la culata a Estados Unidos, porque en una de esas, a la escala que tiene China, los podría hacer mejor y tal vez más baratos y tal vez seguramente más rápido, ¿no? Y entonces eso le podría romper la competitividad a Estados Unidos, ¿no? Todos sabemos, digo, ya es más que evidente que lo más probable de la estrategia comercial y política de los Estados Unidos en este momento de estar amenazando con los aranceles y todas estas tarifas, pues es más por un tema económico, ¿no? Debe haber algunos temas de fondo, porque si no fuera así, pues ya las hubiera puesto desde el día uno, ¿no? Y no estaría como ahí viene el lobo y dándole plazos a todo mundo, ¿no? Seguramente está jugando con alguna otra variable, seguramente está ganando tiempo para que algo suceda. Digo, yo no soy ni economista ni mucho menos analista político, pero para mí ya es muy evidente que esto es como un juego de fuerzas para que Estados Unidos consiga algo, ¿no? Y a lo mejor cuando diga, bueno, ya no era en serio, ¿no? Nada más los quería espantar y quería que se portaran bien y que cumplieran 2, 3 cosas, pero pues no los voy a subir tanto. Pues el riesgo es que en ese ejercicio alguien le podría dar la vuelta, ¿no? Y nadie quiere que ese alguien sea China, ¿no?
No, a ver, y lo dices perfecto. Y el otro día vi una entrevista con Tim Cook respecto a este tema de los aranceles, y él decía, es que, a ver, no lo dijo con estas palabras, pero el CEO de Apple ciertamente hizo alusión a que era una decisión muy mal tomada, y lo decía exactamente en los términos que tú le estás diciendo, y él iba un poco más lejos diciendo, nosotros no hacemos nuestros iPhones en China porque queramos, ni porque estemos buscando ser más baratos. No es un tema de ser pichicateros. Lo hacemos porque no tenemos otra opción. Aunque los quisiéramos hacer en Estados Unidos, no podemos. Y él dice algo muy interesante. La razón es muy sencilla. Si yo busco a la gente especializada, a los ingenieros que necesito, con los conocimientos técnicos que necesito para poder hacer la cantidad de iPhones que necesito en el mundo, en Estados Unidos voy a tener un cuarto de 50 personas. Y en China hay un estadio lleno de este tipo de especialistas que me pueden dar este servicio. Entonces es simplemente un tema de volumen, de economía de escala y de posibilidades. No se puede hacer en Estados Unidos. No nada más es un tema de, pues ahora te cobro más caro para incentivar que los hagas en Estados Unidos. Si me obligaran con una pistola en la cabeza a decir tienes que fabricarlos aquí, no podría. Es decir, no podría a la escala que hoy los hacemos, ni le podría dar un iPhone a todo mundo como hoy lo estamos haciendo. Entonces, bueno, pues bien interesante, y bien lo dices. O sea, aguas con que les vaya a resultar con que lo único que están haciendo es incentivar la competencia de alguien que sabe competir de forma muy ruda, como es China, que por cierto, hasta el día de hoy que estamos grabando este episodio, no se ha echado para atrás, y al contrario, por ahí mencionamos, el otro día estuvimos en una comida tú y yo muy agradable en casa de nuestro querido amigo Gustavo Barcia, a quien le mandamos un saludo. Un grupo en el que estamos, que bueno, pues es un grupo enfocado a la inteligencia artificial. Mencionábamos que algún spokesman del gobierno chino, cuando lo entrevistaron en MSNBC, le dijeron, oye, pero es que Estados Unidos representa el 15% de sus ventas en el mundo, y esta persona del gobierno chino contestó, no nos importa. O sea, nosotros hemos vivido 5,000 años, la mayoría de ellos sin Estados Unidos, y podemos vivir sin Estados Unidos. Entonces, bueno, bien interesante lo que está pasando. Se están asusando, como bien dices, se están cayendo aquí en un juego de a ver quién es más rudo, y ya veremos qué resulta de esto. Pero bueno, pues este tema sin duda, la inteligencia artificial va a ser uno de los ejes más importantes que va a tener esta nueva guerra, que, como dijimos en algún otro episodio, pues a diferencia de la Guerra Fría, que de lo que se trataba era de demostrar que tú tenías más bombas que el rival, aquí al contrario, se trata de esconder mejor la mano que tengas y hacerle creer al otro que y que no sepa qué es lo que realmente tienes en tu arsenal tecnológico, ni qué tan avanzado estás. Entonces eso le da todavía más pues más área de misterio y más incertidumbre a todo esto. En fin, pues es algo que vamos a estar siguiendo con muchísimo interés. Y mientras tanto, pues vámonos a otro tema, mi querido Bernie. Vamos. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Híjole, es que sí daba para mucho eso. Así todas las 2 horas de China. Exactamente, pero bueno, hablemos de este tema 2, que es, bueno, pues sale el número 4 al ruedo del código abierto, y es que, como lo decíamos en el intro, pues Meta presentó un nuevo modelo de inteligencia artificial, el Llama 4, que está activo para WhatsApp, para Instagram, Facebook y Messenger, y bueno, pues promete respuestas más rápidas y precisas para todos los usuarios. Ahorita hablamos un poquito de cómo le ha ido en el terreno de las competencias puras y duras, como las que tenemos ahí en las arenas, en las que se enfrentan estas inteligencias artificiales. Muy interesante. El modelo fue entrenado con un volumen mucho mayor de información. Esto significa que puede comprender mejor las preguntas de los usuarios, ofrecer resultados más útiles y adaptarse con mayor precisión a diferentes estilos de conversación. Esta actualización mejora su rendimiento en múltiples idiomas y amplía sus capacidades para tareas como redacción, búsqueda de información, programación y generación de ideas creativas. Bueno, pues nada más hay que actualizar las aplicaciones móviles de las redes sociales y con eso ya la pueden probar para verificar que ya está funcionando con Llama 4, y entonces es necesario ingresar a los ajustes de la IA
y confirmar que se indique ese modelo específico. Interesante la arquitectura. La platicábamos el otro día, el llamado MOE, el Mixture of Experts. Esto permite dividir el modelo en expertos que va activando según el tipo de petición. Esto es un modelo de trabajo bastante interesante porque mejora la eficiencia y ha demostrado ser una técnica muy buena para que los modelos se comporten de forma óptima, con menos consumo de recursos, porque no echan toda la carne al asador, sino que lo van activando dependiendo de lo que uno vaya solicitando. Hay 4 versiones, cada una diseñada para diferentes niveles de rendimiento y aplicación. Desde Scout, que es rápido y multimodal, tiene hasta 10 millones de tokens, acepta en el input. Está Maverick, que supera en pruebas comparativas a GPT-4 y Gemini 2. Eso es bien interesante. Es más pequeño y eficiente que DeepSeek, la B3. Mantiene un rendimiento similar en tareas de texto y también es multimodal de forma nativa. Cuenta con 17,000 millones de parámetros repartidos entre 128 expertos y está diseñado para funcionar en un único host, lo que facilita su implementación. Y está Behemoth, un modelo con más de 2,000 millones de parámetros. Actualmente es el modelo base de mayor rendimiento del mundo, aunque aún no ha concluido su entrenamiento, y se dice que superará a GPT 4.5, a Gemini 2.0 y a Cloud 3.7. Y en desarrollo está todavía el modelo Reasoning, que está centrado en capacidades avanzadas de razonamiento. Mark Zuckerberg dijo que Llama 4 representa un hito para el desarrollo de modelos de código abierto. Bueno, claro que va a decir, ya que por primera vez los modelos más avanzados, desde los compactos hasta los de frontera, estarán disponibles de forma abierta para la comunidad. ¿Qué más? Pues está aquí entonces este Llama 4, que es una candidata perfecta para ser destilada y a partir de ella obtener modelos mucho más pequeños pero igualmente capaces, que aprenden de ese profesor de modelos, pero adaptándose a ámbitos y escenarios más concretos y en los que se puedan destacar. ¿Ya tuviste oportunidad de jugar con Llama 4, mi querido Bernie? Sí, ya le tiré por ahí un par de queries, la verdad que no mucho, pero lo que sí hice pues fue revisar toda esta información y la nota a conciencia y simplemente complementar un par de datos. Digo, ya lo dijiste prácticamente todo. Estos 3 sabores de Llama 4. Me llama la atención que el más grande, Behemoth, tiene 2 trillones de parámetros. No estábamos acostumbrados a los 10 billones. Voy a usar la terminología americana para no confundir a la gente. Exacto. Billones con B. 10 billones eran ya los chicos. Había unos de 40, 50, 70 billones que era 70 billones eran. Y ya los rangos de los 300, 400, pues ya era lo que conocíamos grandes, ¿no? 400 billones. Ahora brinca la escala, digamos que se fue a los 2,000 billones con B, o si lo quieren decir más fácil, pues 2 trillones, ¿no? Terminología numérica en inglés. Pues el modelo se ve que es muy potente, tiene 16 expertos. El Maverick, que es el de en medio, es de 400 billones y tiene 128 expertos, que también lo hace bastante destacable, ¿no? Ahora, les habíamos comentado aquí a los amigos de una página que se llama lmarena.ai. La pueden consultar ustedes. Si se van ahí a la parte que se llama Leaderboard Arena, es donde ustedes lo pueden ver, o Arena, o como lo quieran llamar. Y es una métrica un poco extraña porque le da la misma posición a varios modelos, ¿no? Por ejemplo, en este momento que estoy metido en esta página, el número 1 del ranking es Google Gemini 2.5 Pro, ¿no? Ese es el modelo número 1. Pero en la posición 2 hay 3 modelos. Está ChatGPT 4o de OpenAI, está Grok 3, el preview de la empresa xAI, y el GPT 4.5 preview también de OpenAI, ¿no? Entonces en la posición 2 hay 2 modelos de OpenAI y uno de xAI, famosísimo Grok, ¿no? Y luego aparece otra vez Gemini, aparece DeepSeek, otra vez uno de OpenAI, aparece uno de Alibaba, que tú mencionaste hace unos episodios, el Qwen 2.5. Otra vez aparece por ahí DeepSeek, etcétera, etcétera. Y si nos seguimos moviendo hacia abajo, es hasta la posición 17 que aparece Llama 3.3. Correcto, el modelo Neutron, que es la generación anterior. Y hasta la posición 34 es donde está, 35 es donde está el modelo ahora Llama 4, ¿no? Entonces, si los comparamos, pues en base a todos estos criterios de potencia y que también responden, pues digamos que en este momento no está en lo más alto del ranking, pero lo que lo distingue muchísimo
al modelo Llama 4 es que es open source, ¿no? ¿Y qué significa open source? Que puede ser una alternativa muy interesante, sobre todo para las empresas, para descargar este modelo de Internet de la empresa Meta y lo pueden ustedes poner en local, ¿no? Si alguien tiene sus servidores con tarjetas GPU y quiere manejar información sensible, confidencial, incluso si quiere no estar conectado a Internet, ya sea para hacerle fine tuning o para entrenarlo o simplemente para hacer inferencia, pues lo puede hacer totalmente de manera segura porque se descarga el modelo en local, ¿no? Hacer eso pues tiene un costo importante, ¿no? Tenemos que comprar los servidores, las tarjetas GPU, las cuales son muy costosas, y también se requiere un nivel de expertise bastante alto, ¿no? Bastante sofisticado en cuanto a pues ingenieros, científicos de datos que le entiendan muy bien a estos modelos y que los puedan aprovechar para hacer todas estas cuestiones, ¿no? Una etapa, digamos, intermedia un poco menos costosa es lo mismo que acabo de explicar. Tú te descargas el modelo y en vez de tener tu propia infraestructura en tu casa o en tu oficina, pues puedes usar la infraestructura de una nube pública, ¿no? Empresas como Microsoft Azure, AWS o el mismo Google GCP o alguna otra, puedes levantar máquinas virtuales y tal vez te puede salir un poco más barato, al menos para la fase de instalación, configuración, hacer pruebas, ¿no? Ya cuando lo quieras desplegar, pues sí tendrás que hacer un análisis mucho más a conciencia, depende de lo que quieras hacer, ¿no? Pero esa es básicamente la versatilidad que tiene el modelo al ser abierto, ¿no? Ahora, siguiendo esta mecánica nueva que te comenté hace ratito, pues le pregunté a ChatGPT, oye, ¿por qué es relevante para una empresa como Meta ofrecer un modelo open source y no cobrar como lo hacen las otras empresas, ¿no? Como lo hace Anthropic, como lo hace OpenAI o el mismo Google, ¿no? Que tienen una, cobran por los tokens que usas, ya sea cuando subes un prompt y sobre todo cuando te contesta, ¿no? Y la respuesta pues es muy similar a lo que sucedió en su momento con el sistema operativo de Android, con la empresa Google, ¿no? Si ustedes recuerdan la historia, pues Steve Jobs de Apple anuncia el iPhone, es un parteaguas hacia un dispositivo móvil mucho más versátil, el concepto del smartphone, que en ese momento pretende ser a nivel comercial mucho más asequible para muchas personas. Luego aparece la famosa App Store y todo el mundo se volca sobre el iPhone y los desarrolladores y empieza a ver muchas aplicaciones y parecía a simple vista pues que Apple tenía todo en bandeja de plata para hacerse del mercado, ¿no? Y la realidad es que no sucedió eso, ¿no? Fue todo lo contrario, ¿no? Me parece que la mayor participación de mercado que ha logrado hacer Apple no rebasa el 20%, ni en venta de dispositivos de hardware, ni en uso del sistema operativo. La gran mayoría está del lado de Android como sistema operativo. Lo que sucede es que en el caso del hardware, pues está altamente fragmentado, ¿no? Hay un montón de empresas, incluido Google, que producen dispositivos móviles, mientras que del lado del iOS, pues solo hay una compañía que lo hace y es la propia Apple, ¿no? Correcto. Si estuviera vivo el señor Steve Jobs, seguramente seguiría muy enojado porque Google le tomó esta idea o este sistema operativo para los móviles con Android. Pero bueno, al final del día, también si vemos el valor económico de las empresas, pues lo cierto es que Apple es la reina del mercado, ¿no? Es la compañía más valiosa, la marca más valiosa, el producto más aspiracional. Ya en gusto se rompen géneros, habrá quien les guste y sean muy pro Apple y el iPhone. Hay otro grupo de gentes que son todo lo contrario, no les gusta y se van más por el lado de Android. Pero bueno, Android tiene una oferta mucho mayor, ¿no? Y ahí te preguntarás exactamente lo mismo, ¿no? Oye, pero Google no hace dinero porque es un open source Android. Pues no, resulta que sí hace dinero y hace mucho, por muchos otros mecanismos, ¿no? Porque ofrece configuraciones customizadas, porque le ayuda precisamente a estas empresas que venden hardware a poder adaptar el sistema operativo a sus equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la apuesta de Meta es algo muy similar, ¿no? En este momento tal vez no esté haciendo dinero con este modelo abierto de Llama, pero si le sale bien la jugada a Meta y sucede algo similar, no digo que idéntico, pero algo similar donde jale algo de tracción, sobre todo de las empresas que opten por estos modelos abiertos, pues
Seguramente Meta se convertirá de alguna manera en un estándar de facto para ciertas cosas de la inteligencia artificial. Le ayudará a la propia empresa a acelerar la innovación, el testeo, la incorporación de nuevas funcionalidades, escalar los modelos. En fin, podría salir muchísimo de negocio, que seguramente así será en los próximos años por tener un modelo abierto, ¿no? Totalmente. Me hiciste pensar que quizá hoy en día, si Steve Jobs viviera, él estaría dirigiendo más bien Apple hacia las direcciones hacia las que hoy vemos empresas como Nvidia, ¿no? O ese tipo de... Él era más de ese tipo de innovación, sí, que quizá la consolidación dentro del gran negocio, como sin duda lo ha hecho Tim Cook. Esa es una conversación ya muy antigua, pero me gusta mucho el pensar, digo, que Steve Jobs pues, fue este gran desarrollador visionario y Tim Cook sin duda ha hecho este gran 1-2 histórico, sí, al decir, bueno, pues amarramos todo esto y lo convertimos en un negocio mucho mejor, mucho, sin duda, y eso que no quede la menor duda de que Apple es un negocio extraordinario que no lo fue nunca a ese nivel cuando Steve Jobs vivía, ¿no? Entonces, sin duda, pues que Tim Cook tiene muchísimo mérito como hombre de negocios y como alguien que ha sabido implantar la marca en todos lados, pero pues habemos muchos, me incluyo, que extrañamos esa época de el Apple innovador, rompedor, que ahora como lo planteaste, me hiciste sentir que quizá esa innovación ha quedado mucho más del lado de Android y sin duda, en gran medida esto es gracias a su política y su filosofía de código abierto. Sí. Que ha permitido que todo el mundo le meta mano y que esto crezca al ritmo de todos y pues por eso esa diversificación. Bien interesante de dónde ha ido proviniendo la innovación en los últimos meses, en los últimos años y pues sin duda ahora en estos últimos, pues sí, quizá este último año y cacho, de los que hemos escuchado más en términos de innovación y los que nos han dejado más boquiabiertos, sin duda ha sido Nvidia. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Que no, y tienes toda la razón, ¿eh? Por ahí hay una entrevista unos años antes de que muriera Steve Jobs, que lo juntaron con Bill Gates, que antes de todo este tema de los iPods y los iPhones, pues eran archirrivales con las PCs, las Macs y las PCs estándar, y por supuesto Windows contra los sistemas y los softwares de Apple, y toda la vida estaban agarrados de la greña, y cuando los juntan, pues en un ejercicio ahí de reconocerse mutuamente, es Steve Jobs el que le dice, oye, pues debo reconocer que mis productos son mucho mejores que los tuyos, pero tú tuviste un éxito económico mucho mayor, ¿no? O sea, pudiste llevar a Microsoft prácticamente a todo el mundo y penetraste todas las empresas y nosotros pues nos quedamos más en un nicho, ¿no? Y eso apuntarle a lo que estás diciendo, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Tim Cook es mucho más estratega, le supo sacar mucho más valor económico a la inercia que traía la compañía con todos estos productos y dejó en segundo plano el haber innovado, ¿no? Quién sabe si Steve Jobs hubiera sido el que sacara los teléfonos plegables o algo que hoy no existe. Eso quedará la duda para siempre, pero sí, yo coincido contigo, ¿no? El gran valor de Tim Cook, que seguramente los inversionistas lo aprecian muchísimo, lo agradecen por encima de la genialidad de Steve Jobs. El decir, oye, pues no tenemos la última innovación del mercado, pero sí tenemos la empresa más valiosa con los rendimientos más atractivos, ¿no? Cada quien. Mira cuánto valen mis acciones. Sí, exacto. Cada quien valora lo que valora. Exacto. Muy bien. Vamos con lo que sigue, mi querido Bernie, porque todavía tenemos que hablar de estos lobos terribles. Vamos. Oye, qué interesante este tema del lobo terrible. Ya lo sabrán ustedes. Aquí está un pequeño contexto por si no, pero el lobo terrible, lobo huargo, alguna vez deambuló por un área de distribución americana que se extendía hasta Venezuela al sur y Canadá al norte, básicamente todo el continente americano, pero no se había visto ni uno solo en más de 10,000 años, cuando la especie se extinguió. Bueno, pues ahora tenemos a Rómulo y Remo, dos cachorros de 6 meses que fueron creados a través de
modificaciones genéticas derivadas de ADN hallado en fósiles. La empresa responsable de esto es Colossal Biosciences, empresa de biotecnología e ingeniería genética, que calificó este proceso como la primera desextinción exitosa. Y ahí está el primer entrecomillado, ahí vamos a platicar de eso. Explicó que editó 20 genes de lobos grises con este ADN procedente de un diente de 13,000 años. Fíjate nada más, o sea, eso es lo que es espectacular. O sea, tomaron un diente de uno de estos lobos que encontraron de 13,000 años de antigüedad y un cráneo de 72,000 años para otorgar a los cachorros algunas de las principales características de los lobos terribles. Con base en ingeniería genética experta y ADN antiguo y preservado, los científicos de Colossal descifraron el genoma del lobo terrible, reescribieron el código genético del lobo gris común para que coincidiera con él y utilizaron perros domésticos como madres sustitutas. El lobo terrible no es el único animal que Colossal, fundada en 2021 y con 130 científicos en activo, quiere recuperar. También en su lista de deseos está el mamut lanudo, el pájaro dodó y el tilancino o tigre de Tasmania. En marzo, la compañía sorprendió a la comunidad científica con la noticia de haber copiado ADN de mamut para crear un ratón lanudo, una criatura quimérica con el pelaje largo y dorado y el metabolismo acelerado de las grasas del mamut. Colossal afirma que las mismas técnicas que utiliza para resucitar especies podrían evitar que animales existentes pero en peligro de extinción, pues justo vayan por esa ruta. Somos una fuerza evolutiva en este momento, afirma Beth Shapiro, directora científica de Colossal, refiriéndose a la humanidad en su conjunto. Estamos decidiendo cuál será el futuro de estas especies. Tienen una opinión bastante elevada de sí mismos estos chicos de Colossal. El Centro para la Diversidad Biológica sugiere que el 30% de la diversidad genética del planeta se perderá para 2050 y Shapiro y el director ejecutivo de Colossal, Ben Lamb, insisten en que la ingeniería genética es una herramienta vital para revertir esta situación. A ver, Bernie, lo único que quiero comentar al respecto de esto es que tuvimos una plática con nuestro buen amigo Tony Rayo, a quien también le mandamos un gran saludo desde luego. Él es biólogo y nos hacía varias aclaraciones respecto a esto, y lo primordial es esto, que quizá a los no versados como su servidor se nos podría haber escapado si nada más escuchamos esto. A ver, yo vi el titular y dice, resucitan una especie extinta. Wow, ¿no? Y ahora que ya con la explicación de Tony y lo que estoy leyendo aquí, pues ya entendí mucho más en su contexto que, bueno, esto hay que tomarlo con ciertas consideraciones. O sea, no es que realmente hayan sacado a estos lobos, o sea, Rómulo y Remo no son propiamente lobos terribles que hayan nacido de la nada o que hayan resucitado de la extinción. No. Tomaron ADN de un lobo, de un diente y de un cráneo y tal, y lo inyectaron, y entonces crearon esta especie, pues no sé si llamarlo híbrida, ya alguien ya me corregirá, pero entonces lo que hicieron fue crear pues unos cachorros con características de los lobos terribles, que está padrísimo. No es propiamente resucitar una especie extinta, pero sí es un paso extraordinario y nos habla mucho de la manipulación genética y todo esto que ya estamos viendo en otros niveles, y digo, súper bienvenido y espectacular lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, absolutamente. Es un tipo de emulación, ¿no? Por ahí leía yo en una nota. Digo, la primera cosa que a mí me sorprendió, yo pensaba por intuición que iban a tomar unos embriones de un lobo, ¿no? De un lobo actual. Correcto. Digo, oyes la palabra lobo y dices, pues un lobo extinto con un lobo gris de esta época, pues sería lo más parecido, y resulta que no. Tomaron los embriones de un perro doméstico, ¿no? Entonces ya empezando por ahí, digamos que la base que estás tomando es de un perro, que pues es una especie que no es tan similar a la de un lobo, ¿no? Y luego esto último que dices... Son descendientes, ¿no? Se entiende que el perro común, el Canis lupus, pues viene justo, o sea, el nombre científico del perro es Canis lupus, y el lupus le viene de que es descendiente del lobo. O sea, sabemos que, aun por difícil que parezca, mi perrito, el oso, que ahorita duerme plácidamente en mis pies, alguna vez tiene un antecedente con un feroz lobo como los de Game of Thrones. Pero bueno, sí, de ahí descienden. Entonces, bueno, por eso comparten gran parte del ADN, según entiendo. Sí, pero digo, a mí la analogía que se me ocurre a lo mejor es muy fantasiosa, muy exagerada, pero es como si alguien dijera, no sé, de un artista, ¿quién te gusta? Leonardo da Vinci, ¿no? Oye, pues dejó una obra inconclusa, ¿no? Que la estaba pintando en 1520, ¿no? Hace más de 400 años, de 500 años. Sí. Y entonces, imagínate que alguien dice, oye, pues voy a tomar un lienzo de tela de las mismas fibras que existían en esa época y voy a conseguir unas pinturas
como las que había en aquella época y voy a emular la técnica de este pintor Leonardo da Vinci para tratar de concluir este cuadro o hacer una copia de la Mona Lisa, ¿no? Pues estará muy bonito el cuadro y lo que tú quieras, pero pues está totalmente descontextualizado, ¿no? Es simplemente una emulación, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver ni con aquella época, ni con el pintor, ni con nada, ¿no? Entiendo que algo así es lo que estás haciendo con este colmillo que trajeron o el cráneo, donde los biólogos exactamente vieron el código genético. Para hacer también una analogía muy sencilla, es como si estuviera ahí una serie de números y ahora en un laboratorio, en una de estas, ¿cómo se llaman los de Petri? Un plato de Petri, tienes un embrión de un perro doméstico y reescribes el código genético del embrión del perro. Y entonces, cuando ese embrión se desarrolla y ya es un cachorro, pues se parece a un lobo de este terrible que extinto hace 10,000 años, pero no es de ninguna manera un miembro de esa especie, ¿no? Evidentemente ni resucitaste nada y yo lo dejaría ahí, ¿no? Creo que simplemente estás emulando un animal similar al que existió hace muchos años, ¿no? Y creo que lo mismo va a pasar si agarran un embrión de un elefante o igual y también nos sorprende y a lo mejor resulta que el animal más parecido a un mamut, no sé, es un hipopótamo y entonces toman un cachorro de un hipopótamo actual, le modifican el código genético y nace un animal físicamente parecido a un mamut antiguo, pues lo mismo, ¿no? Simplemente es un animal que se parece a aquel que existió hace muchos años, pero no tiene nada que ver, al menos no directamente, ¿no? Sí, justo. O sea, a ver, pero lo que sí es vaya, que no se entienda que estamos demeritando de ninguna forma. Esto me parece espectacular. Es contextualizarlo, exacto, porque justo en varios lugares, como ya dije, vimos encabezado de resucitan especies. A ver, no, esto hay que justo entenderlo en su contexto. Y lo que sí es increíble entender es, y emociona mucho, es pues las posibilidades que esto empieza ya a traer de forma muy, muy, muy directa, como dicen por ahí, ¿no? O sea, bueno, a ver, ya le pusieron pelaje maravilloso a un ratón, pues eso a lo mejor el día de mañana va a provocar que sí podamos tener un mamut aquí desfilando por la ciudad. Bueno, pues va a ser muy interesante. Pero, y sí. Perdón, pero digo, es un tema que te empieza a llevar a muchas complicaciones sociales y filosóficas, ¿no? Digo, no te vayas lejos. Las razas de los perros son manipulaciones genéticas. No se hacían con un microscopio y con ADN, sino simplemente se hacían con cruzas, ¿no? A la vieja usanza. Sí. A la vieja usanza es, oye, pues yo quiero tener perros de color negro chiquitos, pues cruzo a 2 perros grandes negros y tomo los cachorros más pequeños, los que por alguna razón no desarrollaron la talla. Y si hago eso varias veces, cruzando a los más pequeños, pues después de 7, 10, 15 generaciones, pues resulta que ya tengo un perro pequeño de talla porque he estado cruzando a los más chiquitos de las camadas, ¿no? Y de esa manera es que existen todas las razas de los perros, ¿no? Así es como haces uno de pelo duro, blanco, moteado, agresivo, súper amistoso con los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, cuando te empiezas a meter con otro tipo de especies como un mamut, un tigre de dientes de sable, no se diga un dinosaurio, etcétera, etcétera, pues igual y las implicaciones empiezan a ser más complejas, ¿no? Porque no nomás es tener un mamut para que lo pongan en una vitrina o en un zoológico y lo vayas a ver, ¿no? Si lo vas a readaptar y vas a hacer que se empiece a reproducir, pues tienes que ver cuáles son las implicaciones en el ecosistema y ahí ya está muy complicado el tema, ¿no? Igual platicábamos con Tony, ¿qué tal que una de estas especies se extinguió porque no se adapta a ciertos virus que hay en la actualidad o desarrolló un virus que lo mató? ¿Y qué tal que lo traes ahora y es portador de un virus y te descontrola alguna cuestión? Para el que nadie tiene anticuerpos, ¿no? O sea, claro. Exactamente. Y entonces me parece que por ese lado es un poco complicado. Igual, sin demeritar la nota, nada más son avances científicos que hay que verlos con la justa medida, ¿no? No nada más es la parte bonita de, mira, hicieron un mamut peludo, qué simpático, ¿no? Vamos a verlo al zoológico. Esto puede tener implicaciones importantes, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por el otro lado, ¿y cuál es el beneficio hacia el ser humano más allá de ver un animal que estaba extinto? Potencialmente esto nos podría llevar al desarrollo de órganos, ¿no? Si tú puedes hacer una manipulación genética para producir una especie que ya no existe,
pues en teoría, así como yo lo entiendo, es que podrías decir, oye, no sé, el hígado de Bernardo está muy dañado, entonces me sacan mis genes y a lo mejor lo mismo in vitro, podrías producir un hígado que sea 100% compatible conmigo, sacas algún tejido del propio hígado, alguna parte de mi cuerpo y a lo mejor en un futuro pues puedes hacer trasplante de órganos a otra escala, ¿no? Mucho más segura, pero bueno, eso es algo que está más en el terreno, tal vez en este momento de la ficción, muy inmaduro, con mucha investigación por delante y veremos a ver qué cauces toma todo este desarrollo tecnológico, ¿no? Hablando de ficción, ya tuvimos toda una serie de películas que nos advirtieron que no debíamos de hacer este tipo de cosas y ahí vamos. Pero bueno, vamos con nuestra última nota del día de hoy. Si no dispones otra cosa. No, vamos con la última que también está muy interesante y tiene mucho que ver con las películas. Siempre queda un espacio para el postre. Por cierto que sí, porque justo la bautizaron como alguien tiene el número de Sarah Connor. Y si hay gente aquí que no sabe quién es Sarah Connor, pues bueno, uno, tienen un bache cultural bastante grave. Dos, les explicamos que Sarah Connor es el nombre de la heroína de la serie de Terminator y porque vamos a hablar del T-1000, el T-1000 de Terminator 2. De nuevo, si ustedes no saben de qué estamos hablando, bueno, pues uno, les urge ver Terminator 2, una gran película que marcó época en su momento, pero de lo que nos estamos refiriendo en particular es el personaje que hacía no Arnold Schwarzenegger, sino Patrick, ¿cómo se llamaba el actor que hacía el T2? Ahorita ya se me fue la onda, lo tenía hace un momento. No, ahí sí te falló, no soy tan fan de Terminator. Pero el punto es que este robot tiene una consistencia líquida parecida al mercurio, digamos, y se vuelve, puede moldearse a distintas cosas. Entonces lo vemos atravesar una pared y lo vemos pasar por entre rejas y tal. Ese es el T-1000 y pues un equipo de la Universidad de Seúl está trabajando en un robot de nueva generación que se compone de líquidos capaces de moverse, cambiar de forma hasta cierto punto y atravesar obstáculos, además de poder capturar y asimilar sustancias extrañas u otros robots líquidos para aumentar su masa. Eso está extraordinario. Les vamos a poner el link en el grupo de Telegram, porque sí hay que ver y entender muy bien, hay que ver para entender pues de qué estamos hablando, sí, y cómo funciona este robot, pero básicamente, o sea, parece una albóndiga, una cosa así un poco amorfa que se mueve a través de una superficie y que justo, sí, pues de esto que se ha dado por llamar los robots blandos, pues puede cambiar de forma y atravesar obstáculos. Entonces aquí Ho Jung Kim y Hyebyun Jeon son los dos principales firmantes de un artículo de reciente publicación en el que han expuesto los resultados de una idea que nació inspirada en la capacidad de las células biológicas de dividirse, fusionarse y asimilar sustancias. Bueno, pues justo lo que decía, la robótica sólida, que es digamos la que conocemos hasta ahora, tiene unas limitaciones lógicas para replicar estas características, pero la robótica blanda es la clave. El resultado de sus investigaciones y pruebas ha derivado en el desarrollo de un robot basado en el líquido que, además de estar blindado, está recubierto de partículas hidrófobas, estas que repelen el agua, pues. Entonces el robot es extremadamente resistente, puede soportar grandes presiones, puede caer desde alturas considerables, puede expandirse, dividirse, atravesar obstáculos y recomponerse sin problemas. Muy, muy, muy interesante esto, Bernie, porque, bueno, pues lo van controlando incluso hasta cuando se divide y pues le ponen una prueba en la que tiene que atravesar una especie de laguito y recuperar lo que se supone que es un aditamento explosivo. Entonces, pues con toda tranquilidad y mucha cautela, el robot lo envuelve, lo atrapa en sí mismo, eso, se da a entender que eso lo aísla y entonces, aunque el componente explotara, pues no pasaría nada porque lo está envolviendo el robot, lo regresa por donde vino. Y ya, pues se supone que lo pone en un lugar seguro. Entonces, pues muy, muy interesante y toda una beta nueva lo que abre esto dentro de lo que estamos, insisto, llamando robots blandos. La verdad es que me pareció muy, muy interesante. Me remitió a algo que ya habíamos comentado, que son estos robots, que estos sí son muy, muy, forma humana, muy antropomórficos, pero que están rellenos de líquido, que son bastante creepy y un poco alimentan luego mis pesadillas, pero que ya hemos puesto aquí algunos ejemplos. Pero estos robots
robots, vaya, sí son ciertamente más blandos que los robots duros, como los de Boston Dynamics, pero esto es el extremo. Esto es literalmente una consistencia más parecida, insisto, como la del mercurio o algo así. Tal cual. Entonces, bien interesante lo que estamos viendo en esta nueva vertiente de robótica, ¿no? Sí, mientras hacías la reseña de la nota, le pregunté a ChatGPT y el actor es Robert Patrick. Robert Patrick, sí. Hacía, iba a decir Patrick Swayze, Dios mío, pero sabía que había un Patrick por ahí. Exacto, era Robert Patrick. Sí, fíjate que dentro de lo que le consulté yo a ChatGPT, le pregunté, oye, cuando se hizo la película, porque es de 1991, donde sale este robot, Terminator 2, ya existía este concepto de robot o de partícula que se puede de alguna manera controlar con todo lo que acabas de describir. Y lo que me dijo ChatGPT es que no. Resulta que al director de la película, James Cameron, era pequeño, uno de los elementos que más le llamaban la atención y le gustaba jugar era precisamente el mercurio, ¿no? ¿Sí? Quien haya tomado clases en la secundaria, le acercas un imán y pues automáticamente lo atrae, lo puedes separar. Digamos, esto lo haces con las manos, pero pues el mercurio es de alguna manera un poco maleable, ¿no? Lo puedes estar moviendo y tiene propiedades magnéticas, ¿no? De hecho, es un metal simplemente que está en estado líquido, ¿no? Entonces, lo que parece que sucedió con la película es que James Cameron se le ocurrió esta idea de si podía crear una partícula de mercurio, hacerla de forma humanoide, que caminara y se moviera, que eso sucede en la película, que es puramente ciencia ficción, y luego cuando quiere atravesar unos barrotes, pues se vuelve más líquido y los cruza y luego se puede incluso tirar al suelo como si fuera agua y se podría seguir moviendo para luego volver a tomar una forma más sólida, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en este momento, esta tecnología está en un estado muy prematuro. Es más, yo creo que es un favor el que le están haciendo al llamarlo robot, porque cuando vean el video, pues de robot no tiene nada, ¿no? Es tal cual como esa partícula de mercurio que poníamos ahí en la mesa. Es exactamente lo mismo. Lo que sí es muy interesante es que las propiedades que tiene, y también le pregunté, oye, pero ¿cómo lo mueve, no? ¿Cómo lo controlas? Porque pues, digo, un robot tiene baterías, tiene mecanismos y lo puedes entender, ¿no? Tiene motores eléctricos. Sí. Esta cosa, al menos en el video, pues se ve como una sustancia, ¿no? Literal. Sí. Y resulta que precisamente como tiene propiedades metálicas, con magnetismo es que lo van moviendo, ¿no? Le van acercando magnetos y lo llevan a ciertas partículas, ¿no? Entonces, similar a la nota anterior, está en un estado que todavía le falta mucho desarrollo, pero potencialmente podrías meterlo en algún organismo para que vaya a buscar algunas células o algún tejido y transporte un medicamento o extraiga algún tipo de sustancia del cuerpo o algún tejido maligno o lo que sea, y esa parte podría ser interesante, ¿no? El que lo puedas hacer sólido como el robot de la película, pues cuando ves el video se ve que estamos todavía muy lejos, pero pues la tecnología tiene ahí las bases y no deja de ser interesante todo lo que puede hacer, ¿no? Entonces, el último comentario, fíjate, voy a hacer un paréntesis porque no tiene nada que ver con la nota. Cuando le hice la consulta de, oye, pues hazme una reseña de esta nota, de este robot y dime cómo es que lo controlan, etcétera, etcétera, me dio toda la información, parte de lo que acabo de mencionar, pero cuando termina me dice, oye, sé que tienes un podcast, ¿no? Con esto de la memoria. ¿Sí? ¿No quieres que te haga un guión para que hagas una cápsula en TikTok? Y dije, a ver, sí quiero hacer un guión para una cápsula en TikTok, ¿no? Entonces ya sabes lo que siempre la gente que haya utilizado alguno de estos chats para generar un video, lo que hace es que te crea un guión como el de un creativo, ¿no? Te dice, pues mira, te recomiendo que te pongas a cuadro con un fondo así y que le pongas esta música o sin música y que hables de estos temas y que muestres estas imágenes. Y me dio el contenido, pues, para algo que no creo que lleve más de 1 minuto, ¿no? Y cuando terminó me dijo, oye, ¿no quieres que te haga un guión para que leas la nota? Digamos, el rol que tú juegas en este podcast. Y me generó algo muy similar, así de bienvenidos amigos a Tecnófagos y tenemos una nota de un robot. Y dije, oye, ¿estás diciendo que soy muy prescindible? ¿Eso es a lo que quieres llegar? No, pero la verdad es bien interesante. Digo, y fíjate que lo que me acabas de contar ahorita es todavía más interesante porque eso es lo primero que pensamos las personas, ¿no? Claro. Cuando ves que puede hacer algo que tú haces, lo primero que sientes es una amenaza, ¿no?
Oye, claro. No, pues estás sugiriendo que ya no necesitamos a Ricardo Massa o que ya no necesitamos a alguien que hace. No, por supuesto que no. Lo que esto te va a ayudar muchísimo es que en vez de que gastes tiempo tú escribiendo y tratando de armarlo y a ver si rima y si suena y si lo acomodas de una cosa a otra, que es un trabajo creativo interesante, lo que yo siempre he dicho, me parece que vamos a evolucionar a darle la instrucción precisa de lo que queremos para que nos dé el resultado, ¿no? Por supuesto. Y puede ser de verdad muy constructivo porque estoy seguro que por más creativo que seas y digas, oye, es que a mí se me ocurren cosas únicas, etcétera, seguro el porcentaje más alto de tu tiempo está en la talacha, ¿no? Está en escribir y ponerle el punto y darle enter y acomodarlo y no sé cuántas cosas. Y ahí en medio es donde vas tirando un poco de esas piezas de contenido relevante o creativo. Acá tenemos que acostumbrarnos a decir, oye, ya no es necesario que yo haga eso, ¿no? ¿A dónde le tengo que meter la cabeza? Al concepto, ¿no? Oye, se me ocurrió esto y lo quiero tocar de esta manera y quiero que tenga esta estructura y en este orden. Y si a eso lo defines muy bien, me parece que el resultado te va a armar una muy buena pieza, ¿no? Pero bueno, era algo simplemente que lo quería compartir. Yo que estoy usando estas herramientas para algo de este podcast. Y a lo mejor a alguien que me está escuchando se le pueden ocurrir algunas extrapolaciones de cómo lo podría aplicar en algo de su trabajo, en otra profesión, en otra empresa que se dedica a otra cuestión, ¿no? Totalmente. Pues digo, creo que efectivamente todos estamos pensando y aprendiendo qué aplicaciones, implicaciones podemos usar de estas nuevas tecnologías. En el caso de este robot líquido del que estábamos platicando, bueno, pues se plantea que esto pueda tener aplicaciones biomédicas, de rescate, de mantenimiento industrial. Es, como bien dices, pues todavía es algo que está muy en el terreno de la ciencia ficción, pero sin duda poco a poco se está volviendo realidad. Sí. Pues bueno, Bernie, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a Mario Terrés en la edición, a Nayansin Romero en la redacción y a Diana Álvarez en la producción. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que están ahí en el grupo de Telegram compartiendo sus conocimientos y su tiempo. Y muchísimas gracias a ti, Bernie, como siempre, por compartir este espacio conmigo. No, al contrario, muy entretenido. En lo que me reemplazas con una inteligencia artificial. No. Siempre un placer hablar contigo y creo que tú le pones el toque que tiene que tener este podcast y espero que la gente nos siga prefiriendo estas versiones de carne y hueso y no los algoritmos. Así será. Muchísimas gracias a todos. Nos escucharemos la próxima semana y nos veremos también en este podcast que llamamos Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Hasta pronto.